colectiva. Exactamente, ahí está entregado el delito, yo le fui a abrir la puerta a él, nuestro querido arquitecto que nos hace viajar por la historia, nos hace mirar la ciudad de otra manera, Luis de Almendrail, que viene con un tema que, claro, pasó el 5 de octubre, aniversario de la comuna de Concepción, 474 años, y por supuesto hay mucho que hablar de aquello. Exactamente, bueno, todavía estamos en octubre, es bueno celebrar nuestra ciudad, conmemorar esa fecha tan importante y recordar también algunos espacios que fueron tan emblemáticos, icónicos, representativos de Concepción, como por ejemplo fue la antigua Municipalidad de Concepción, un edificio ubicado en la esquina de Barros Arana con Aníbal Pinto, en un solar que tiene mucha historia, que se arrastra desde la época fundacional de Concepción. Un solar, una cuadra, un territorio. Justamente en el Valle de la Mocha. Solo se hablaban solares. En los solares, claramente, sí. Y bueno, un edificio que también tiene una historia que no fue tan larga, fueron casi más o menos 50 años que existió ese edificio en nuestra ciudad, tan solo medio siglo, caló hondo en el imaginario colectivo penquista, se transformó en un referente importante de la ciudad, fue demolido, reemplazado por otro edificio y al mismo tiempo, bueno, fue sede de muchos eventos importantes, por supuesto Municipalidad de Concepción, pero además fue sede de eventos, congresos, almacenes también que se instalaron en su primer nivel, etc. Como no iba a calar hondo, y además nosotros hemos aprendido tanto contigo que no voy a dar nombres, ¿ah? Solo voy a decir que cuando estábamos comentando en pauta respecto de esta conversación, vamos a hablar de la Municipalidad de Concepción, sí, pero de la hermosa. Y yo creo que eso resume muy bien lo que ha quedado en el imaginario colectivo de quienes hemos podido conocer, ya sea a través del espacio aquí contigo, Luis, o quizás algunas personas en otras imágenes, sobre la ex Municipalidad de Concepción, un edificio tan precioso del cual ya no queda nada. Quedan solo las fotos, nada, solo el recuerdo. Exactamente. Bueno, estas imágenes son de principios del siglo XX. Estamos ya en un Concepción en 1905 aproximadamente a la izquierda. Si se fijan, una escala totalmente distinta. Barros Arana, actual paseo peatonal. Pero aquí vemos un fragmento del antiguo edificio que fue demolido para dar paso a la municipalidad, justamente, que todos de algún modo conocemos. Y esta es como la misma esquina, perdona, la misma visión, ¿no? La misma visión. Acá está, claro, mira, está mirando esas cortinitas para la sombra. Claro, pues aquí están un poquito cambiadas, pero es el mismo espíritu. Claro, y esta foto es mucho más antigua, a la Ville de Concepción, una tienda francesa ubicada aquí en Barros Arana, después se reemplaza por el casino que se ve ahí, la Botica España y muchos otros establecimientos. Kodak. Mira qué hermoso. Kodak, justamente. Una sombrerería. Mira, aquí está. El año Para muestra un botón. Claro, bueno, la antigua municipalidad se incendió y se barajaron ideas para un nuevo edificio. Se arrendó una instalación, creo que fue en calle Caupolicán, donde se instaló temporalmente mientras se pensaba un nuevo edificio, el cual ya comienza a estar operativo en 1915. 1915-1920 ya Concepción comienza a adaptarse a este nuevo edificio municipal y ya en el libro Concepción en el Centenario Nacional, 1910, se publica este dibujo que habla de la futura Casa Consistorial de Concepción, el Palacio Consistorial, la Municipalidad. Un edificio que, como se pueden dar cuenta, tiene muchos arcos, ornamentos, detalles. Parece un castillo, incluye originalmente una torre en el cuerpo central. Un reloj. Así bien de lejos parece que fuese el edificio de la Armada en Valparaíso, que está frente a la Plaza Sotomayor, que ojo, ese edificio originalmente no era de los marinos, sino que era la Intendencia, y en dictadura se, digamos, tomó posesión de esa obra, como pasó con muchas obras fiscales en Chile. Y en este caso particular nos damos cuenta lo que sí tienen en común con el de Valparaíso es el lenguaje que tienen, lo que nos está diciendo. Mucho ornamento. Muy inglés. Francés específicamente, o sea, una cantidad tremenda de cúpulas, de revestimientos, el reloj por supuesto en el centro, las agujas o los elementos en punta y todo este trabajo, digamos, de relieve, un trabajo prácticamente artesanal muy propio de la época. Ojo, este edificio fue diseñado por un arquitecto llamado Gustavo García del Postigo. No sé si conocen en Santiago la Biblioteca Nacional, en plena Alameda. Un edificio espectacular que también es obra de García del Postigo. O sea, ellos estaban de algún modo con la mirada fija en el neoclásico francés, una arquitectura muy afrancesada. De hecho, este tipo de edificios, como la municipalidad, eran como pequeños palacios, los petits palais. O sea, estaba ese concepto francés muy arraigado en Chile. De hecho, la arquitectura francesa, o afrancesada por decirlo, caló hondo en toda América.
O sea, esta idea de tener pequeños palacios, pequeños castillos también en diferentes partes, para municipios, para teatros, para comercios, era absolutamente algo que estaba en boga en aquel entonces. ¿Qué es un poco lo que pasó en Latinoamérica en general, en la arquitectura, sobre todo de las grandes ciudades, ya sean las capitales o ciudades importantes como lo es Concepción, y lo ha sido desde que existe, ¿no? nuestro país como tal? Porque sí, veníamos con esta herencia europea, producto de lo que también se conmemoró este mismo mes, este encuentro de dos mundos, ¿no? Claro, y además muchos procesos que ocurrieron a fines del siglo XIX, cuando la cultura francesa se eleva, o sea, se hablaba francés. A mí mismo apareció una tienda llamada A la Ville de Concepción, o sea, habían tiendas con nombre francés, restaurantes franceses, se hablaba francés de manera... Se enseñaba en los colegios. Se enseñaba en los colegios. Hay un libro, Martín Rivas, de Alberto Blesgana, que un personaje trataba de dárselas de francés, pero hacía un poco ridículo, pero era un poco la cosa más o menos ciútica de la vida. Mira, todos con... yo igual me fijo siempre en esas cosas, porque mayoritariamente hay hombres aquí en la plaza hasta ahora, todos con terno, con sombrero, la mezcla entre autos y caballos, por ejemplo. Sí, bueno, esta fotografía ya va avanzando un poco en el tiempo. Hay cosas bien llamativas en esta fotografía. Ya tenemos el edificio, si se fijan, nuevecito, con locales ya operativos en el primer nivel. No se hizo la cúpula, sí, ¿no? No, la torre que se veía en el centro no se hizo. Pero ¿sabes qué? A mi juicio personal, mejor que no se haya hecho. Porque la escala y la proporción se ve súper bien así tal como está. Pero si hablamos un poco de lo que pasa en la cubierta, fíjense que aquí aparece una cúpula, aparece ese círculo, aparecen esas como agujitas que van apareciendo, si se fijan, como en secuencia. Todo lo que se ve ahí en la cubierta es metal. Son elementos metálicos que se fundían con la forma que, digamos, la persona quería tener en su casa, palacio, tienda, o en este caso una municipalidad. El metal fue súper importante en esta época, o sea, para que la gente en la casa tome un poco de conciencia, se hacían catálogos, habían empresas que fundían elementos metálicos para poder construir, ornamentar y formar todas estas espectaculares cubiertas muy en la línea del diseño francés. ¿El color original de este metal? Usualmente era, bueno, terminaba verde. Terminaba verde. Terminaba verde. Pero ¿sabes qué? Ese verde del óxido del metal que se usaba en estas techumbres es muy hermoso. Sí, algunos terminaban verdes dependiendo también de la lesión que ocuparan. Exacto, si de la tenían más lesión. bronce, menos bronce, otros terminaban en color óxido, el óxido mucho más amarillesco, por decirlo de algún modo. ¿Este tenía más bronce, por ejemplo? Sí, tenía muchas aplicaciones de bronce, de hecho, tanto en la parte de afuera como en el interior. Estamos hablando de pasamanos, estamos hablando de manillas y un montón de detalles interiores que lamentablemente tampoco he visto fotografías tan detalladas del interior del edificio. Pensar que esta esquina hoy día es como para dimensionar, que no se ha ubicado todavía. Esto es Barros Arana con Aníbal Pinto. Sí. O sea, frente a la Plaza Independencia. Pensemos en lo que hay hoy. Pensemos en lo que hay hoy, que, bueno, después podemos hablar de ese edificio. Hágase la idea de claro. de lo que tuvimos en algún momento. Exacto. Y de lo que tenemos al día de hoy. Bueno, y fíjense el tranvía que aparecía ahí y los automóviles. Mira, aquí ya vamos apreciando mucho. Vamos apreciando mucho más. Y el concepto de plaza también. Aprovechamos de darle una miradita. Avanzamos en el tiempo, década de 1930. Esta foto es muy buena, una postal de Enrique Mora, sacada desde la Catedral Antigua, en la cual aparecen muchos temas importantes. Aparece, por supuesto, la municipalidad, aparece la librería Espinosa, la óptica Schumi, que ya se instalaron en el primer nivel. A la derecha vemos el edificio de Tribunales de Concepción, destruido en el terremoto del 39. Que parecía un poquito la entrada de la Moneda, así como una ahí en la... Es una excelente observación, porque muchos edificios públicos construidos en el siglo XIX, como los tribunales o la intendencia que estaba al lado, eran adaptaciones del diseño que se impuso con el Palacio de la Moneda. La Casa de Moneda, recordemos que originalmente no era una casa de gobierno. Era la Casa de Moneda. La Casa de Moneda de Chile. Oye, estaba pensando, acá en nuestro país no le dimos mucho a las esculturas como gárgolas o cosas así, eran como más diseños que figuraban. Se incorporaron elementos figurativos en la arquitectura, especialmente en los años, bueno, los años 20, años 30, con el Art Deco, incluso aparecieron ciertos elementos que emulaban las gárgolas y cosas de ese tipo. Ahora, cuando se impuso la arquitectura neogótica a fines del siglo XIX, como la iglesia sacramentina, la San Ignacio, cuántas más aparecieron aquí en nuestro país, se incorporaron también elementos que trataron de ser como gárgolas o decorativos de ese tipo. Porque era parte de la lógica neogótica. Claro, era el proceso. Exactamente. Y otra cosa importante que aparece en esta foto, el Hotel Ritz, Aníbal Pinto con Barros Arana. Hotel destruido por una multitienda que se instaló frente a la plaza, que forró más encima con lata, parece una tremenda lata de conserva, ¿cierto? Todavía no la sacan post estallido social.
No, si es parte del diseño. Es parte del diseño. Lo que, lo que no han sacado son las latas de las ventanas. Claro. Que bueno, ahí hay un tema ahí de... No, es parte del diseño de la tienda. Sí. Es parte, se ve como una caja de peor lata. aún. Es peor aún. Es de origen, claro. Es peor aún. Pero sabes que el otro día vi un video y parece que esa casa comercial es famosa en todo Chile por arruinar el edificio. Ah. Sí, es bien fantástico lo que Oye, pasa yo ahí. de verdad que veo estas imágenes y me da una pena pensar en lo que tuvimos como ciudad. Sí. Si bien hoy día claramente hay belleza también en los edificios, no lo por voy a negar. supuesto, claro. Pero es que esta Muni era otra cosa. Era otra cosa, Y era no un... se tener que ir a hacer un trámite aquí. Ahí voy con ganas. Yo voy de gala, po. Voy a sacar Claro. la licencia y vestida de gala. Bueno, el edificio tenía ciertos problemas, claramente quedó chico con el pasar del tiempo, por supuesto, pero independiente de eso, es una obra fantástica. Y o sea, aquí ya está más lo que conocemos por la intendencia. exactamente. La gobernación. Década de 1940, terremoto del 39 destruyó los tribunales, la intendencia. Se demolió todo ese sector de la manzana y se proyectó el nuevo Centro de Servicios Públicos de Concepción, que involucró la intendencia, el correo, telégrafo, tesorería y la Galería Alessandri, este pasaje peatonal maravilloso. ¿Y qué pasa? La municipalidad queda intacta, sufrió daños con el terremoto, sí, pero no fueron tantos como para demoler el edificio. La intendencia nueva, fíjense cómo la altura respetó la altura de la municipalidad, independiente que son lenguajes distintos. A la derecha tenemos la modernidad en pleno, años 40, reconstrucción, servicios públicos, tal como pasó en Chillán, Cauquenes, en la zona devastada por el sismo. Edificio muy moderno que se acopla a la altura de la municipalidad e incluso no quiso ser más que las cúpulas. No. Quedó, digamos, a un nivel de cornisa, pero no tocó, digamos, las cúpulas y las dejó como ahí protagonistas No, porque claro, de repente se hubiese perdido el efecto. Claro. O sea, ya Exacto. subes un poquito y quebraste toda la armonía que se podría Qué generar. bueno que lo respetaron por lo menos. Sí. Sí. Y bueno, además con el Hotel Ritz es un poquito más alto. Sí. Pero sigue la línea. Oye, pero el juego entre los tres es una cosa preciosa. Y tres lenguajes distintos y tres momentos distintos, década de 1910, 30, 40. O sea, tenemos tres lenguajes 10, 30, distintos, 40. tres momentos. Y la plaza también va teniendo otra forma. Y la plaza también cambia, o sea, la Plaza Independencia de Concepción. Bueno, aquí vemos un detalle del nuevo Dion de los años 30, Ramón del Castillo presente, ese arquitecto. Más al fondo vemos la bomba de servicio que tenían ahí en Me impresionó cuando la vi por primera vez. Sí, las bombas estaban en las plazas principales o en plazas secundarias también. Era como un poco la lógica de aquel entonces de tener una bomba en una plaza para que la gente pudiese abastecerse. Bueno, sigamos avanzando para conocer en detalle cómo ha ido cambiando la imagen de nuestra ciudad. Aquí aparece el nuevo edificio de la gobernación, ¿cierto? Que es el que tenemos Claro, actualmente. antiguamente Intendencia, actualmente la gobernación regional, donde está la delegación presidencial, no sé, una Exacto. majamana de cosas, porque todavía sigue siendo, aparece fuera gobernación, Sí, justamente. pero ahí está la delegada. Exacto, sí. Bueno, ahí hay unos temas de los cambios de uso, pero termina siendo un uso cívico al fin y al cabo. Exactamente. Aquí sí. tenemos un perfil de Aníbal Pinto, la municipalidad con todo su detalle, fíjense las columnas que tiene, o sea, nos podemos detener acá a ver los faroles, los balcones que tiene espectaculares, pero fíjense cómo la nueva intendencia jugó incluso con las alturas, o sea, cómo se respetó la altura del primer nivel, bastante alto. Hay una continuidad, a pesar de que son diametralmente distintos. Aquí no hay ornamento, aquí hay otro tipo de lenguaje. El edificio incluso acá, donde ahora hay un gran ventanal en el centro, originalmente era un muro de cubitos de vidrio. Así era originalmente esa parte del edificio. Y al fondo vemos la Caja Nacional de Ahorros, antecesora de lo que conocemos hoy como Banco Estado. Un edificio súper importante también de las primeras décadas del siglo XX en Concepción y que lamentablemente fue demolido el año 1959. Oye, la vereda la encuentro bastante cortita, a diferencia de cómo está hoy día, Angostas, afortunadamente. Las veredas antiguas Angostita. eran súper angostas. Sí. Las veredas antiguas tenían una dimensión muy distinta a lo que conocemos hoy. Y en algunas partes de Concepción donde ven casas antiguas, aún puede verse un poco la dimensión de cuán angostas eran. Sí, es como loco porque está la puerta de la casa aquí. Sí, Y tú vas pasando por una vereda así chiquitita. exacto. Y después del terremoto del ¿Eran 39... flaquitos en esa época? Bueno, después del terremoto del 39 comienza el ensanche, digamos, Sí, de algunas claro. aceras y por supuesto Pero aquí se también quitó calles. plaza, ¿o no? Porque claro, la calle al parecer no... No,
Entonces, tal cual, ahí está Tal la cual. Plaza Independencia y aquí está Aníbal Pinto, solo que era, claro, eran dimensiones mucho más angostas y hoy en día, como está el pavimento prácticamente unificado entre Sí. acera, paseo peatonal y eso plaza, puede ser, claro. es solo una gran superficie, como que perdimos la noción de la dimensión original de la calzada. Bueno, esta era la imagen que teníamos antiguamente de la plaza, ¿cierto? Con edificios que ya nos decías, vamos pasando por épocas. ¿De qué época es este? Es en 1905-1910. Más antiguo todavía. Un poco más antiguo. Un Sí. poquito más antiguo que Un la edificio que municipalidad. era hermoso, que lamentablemente fue demolido antes del terremoto del 60. No fue Sí. destruido por terremoto, fue demolido porque se vendió el terreno y porque querían hacer un edificio nuevo. Pero ojo, la destrucción de estos edificios, tanto del de la Caja como la municipalidad y muchos más, ocurrió en una época en la cual tampoco había un tipo de conciencia o sensibilización sobre el patrimonio. Bueno, hoy día O sea, tampoco es que sea así como, No, por lo tampoco. menos hay, pero tampoco es como que... Estamos todavía, siempre digo, estamos en pañales todavía, estamos creciendo respecto al tema. Oye, mira qué lindo el comercio ahí, cómo se ve activado Sí, completamente. avanzamos a los años 50, los maravillosos años 50, ese momento donde Concepción ya estaba modernizado, pero aún contaba con los viejos estandartes de la arquitectura como la municipalidad. Muy europeo, ¿ah? Había una coexistencia entre lo moderno y lo Y mucho lo más clásico como la clásico. municipalidad. Esta Una foto, belleza. también de la casa Hans Frey, es una postal que nos muestra también cómo era Barros Arana con todo el sistema de letreros luminosos. El letrero publicitario de la casa Hermann y Castello, que era una distribuidora de autos, el letrero de Bermud Martini, que estaba en los altos de varios locales comerciales, el Teatro Roths y la casa Madenza, que es donde ahora está otra tienda llegando a Colo Colo, y por supuesto los locales comerciales de la municipalidad. Por ejemplo, hacia el interior por Barros Arana había una especie de sucursal de teléfonos. Después nos encontramos con la farmacia Radium. Farmacia Radium, sí. Claro, ahí está el letrero de la compañía de teléfonos de Chile, que eran teléfonos públicos, con cabinas telefónicas. ¿No? Compañía de teléfonos, claro, justamente sí. También nos encontramos con publicidades de diversos tipos, el Hotel Ritz, la Casoneto en el primer El nivel. carabinero controlando ahí al medio tenía como El un cajoncito. semáforo humano. El semáforo humano que exacto. tuvieron- Manso turno, No, y le tuvieron que diseñar un sistema justamente con un cobertizo para tener algún tipo de protección también. Claro, la situación cambió años después cuando llegan los primeros semáforos y los carabineros ya pudieron de algún modo dejar esa actividad tan tediosa que era estar Claro. Pero controlando el fundamental. trans, fundamental, por supuesto. De todas maneras. Claro, y fíjense los detalles, Ay, como qué son las columnas, los faroles, Los faroles, tremenda sí. cantidad de ornamento que tenía el ¿Y edificio. De una noche debe ser campana, increíble. un farol? De faroles también, Farol, sí, faroles qué para bonitos destacar. son. Fíjense que hay una ausencia de postes de luz también. Sí, no hay Entonces los postes, edificios no hay también cable. cumplían la función de soporte. Bueno, los cables también, si se Pero aquí dan ya no había cuenta- tranvía ya. po. No, o sea, están los rieles. Pero claro, pero, Pero ya el no tranvía pasaba. ya había desaparecido por lo menos 15 años antes de que tomaran esta fotografía, solo que las calles no habían sido repavimentadas. De hecho, la huella del tranvía, bueno, todavía queda en Rengo, En Rengo llegando queda. a Higgins, y en otros puntos de la ciudad todavía están debajo del asfalto y de varias capas de pavimento. Los Bueno, mejores. sí, son licores JL. Los mejores licores. Los mejores licores, acá aparece la librería Universo, que vendían productos zigzag, publicaciones zigzag y cosas de esa naturaleza. Aguante zigzag. Oye, ¿Cierto? a propósito de eso, el otro día andaba en Chillán, nada que ver con esto, pero del paso del tiempo. Y me di una vuelta por el centro de Chillán, hace rato no lo hacía. Y pasé por las galerías antiguas cuando yo iba cuando chico, donde íbamos a comprar con mis papás. Y hay varias que todavía se mantienen. Muchos, sí. Varias que todavía tienen ahí ese recuerdo, en este caso de mi infancia, pero otras que ya desaparecieron completamente. Sí, es preocupante, sí, de Chillán. A mí me preocupa Chillán. Yo estuve el domingo en Chillán, rápidamente me bajé del tren para tomar el bus, estuve en Santiago. Cuento corto, salgo de la estación de Chillán y veo la tremenda torre que hicieron frente a la plaza. Un edificio sí. de proporciones, creo yo, que no Ahí calza. estaban los héroes, la caja de los héroes que tenía un par de edificios y que el Sí. terremoto los complicó. Sí, creo que Chillán ahí tiene que velar por la protección de su imagen urbana, su casco urbano y su patrimonio. Y a lo que iba también con el comentario de esa época, ¿quedará algún negocio clásico o ya tienen que haber desaparecido? De aquí en Concepción, Sí. dentro de esto, bueno, lamentablemente todos han cerrado. han- Todos han cambiado, todos han cerrado. Hay comercio antiguo histórico en Concepción, por supuesto. Tenemos las joyerías como la Romes, como la Maricio, por ejemplo, que mantienen vivo esa historia y ese patrimonio, pero lamentablemente dentro de
De Cuadra de Barros ya... De Barros ya llegando a Aníbal Pinto, antigua municipalidad, lo que fuera intendencia antigua, lamentablemente ya no queda. Detalle del primer nivel, fíjense cómo aparece todo este diseño entre los arcos, el arco principal del acceso al edificio, la librería Espinosa, librería Imprenta Espinosa Allende, un negocio también tradicional de Concepción, que mucha gente me ha escrito sobre esa librería, que compraban cuadernos y cosas de ese tipo. Y por supuesto los automóviles que se estacionaban en el primer nivel de la municipalidad, que es igual, es bien llamativo cómo estaba esa noción del estacionamiento presente. No había una crisis del parque automotor como lo que tenemos ahora, por supuesto. No habían tantos vehículos, ¿no? No, para nada, claramente. Bueno, y era como el uso del espacio público, tampoco me imagino que tuviera tantas restricciones como las conocemos al día de hoy, por lo mismo. Exacto. Porque no había que cuidar tanto el uso de los espacios, ¿verdad? Y no sé si habrá sido por propósito de espacio y todo, pero no vemos en las fotografías, por ejemplo, comercio ambulante. Como hoy día uno va a sacar una foto de esta y te vas a encontrar con... Ah, claro. Bueno, el comercio ambulante estaba en Concepción. Sí. O sea, yo siempre he dicho... No sé si tan distinto, pero estaba en otras partes de la ciudad. Okay. El comercio ambulante existió siempre. O sea, no podemos tampoco negar el comercio ambulante. Solo que se ha ido un poco escapado de las manos y ha afectado lugares que yo creo que son súper preocupantes, como Janequeo, cerca del hospital, que creo que es una situación crítica que se está viviendo ahí. Es intransitable, por supuesto. E incluso el paseo peatonal es para caminar, no es para estar vendiendo cosas. Y bueno, eso es un tema mucho más grande que involucra políticas municipales, normativas, ruido, etc. Caminar por Janequeo y por San Martín en toda la esquina del hospital regional hoy día, es como cuando uno va a una feria libre. Bueno, sí. Si usted va a comprar a la feria libre de Collao, en Talcahuano, en San Pedro, pero uno sabe a lo que va. Claro. Voy a la feria, voy con tiempo, sé que voy a poder caminar a paso lento, entre mucha gente, porque hay personas que están mirando lo que quieren comprar. Pero tú no quieres vivir esa experiencia cuando tienes que ir al hospital regional a hacer un trámite, a visitar a un paciente, a atenderte, caminar libremente por la calle. Es brutal lo que ha pasado y claramente ha cambiado la configuración de la ciudad. Absolutamente, y es preocupante porque además pensemos que San Martín está colapsado por autos, buses, los carros de comida, que no sé por qué ponen carros de comida si es un hospital, debería haber prioridad solamente para ambulancias. Pero ¿sabes lo más frustrante? Es que, y aquí, perdón, me va a salir un poquito de madre quizás, funcionarios y funcionarias del hospital comprando. Ah, claro, sí. Ahí está el negocio. Exacto, es un círculo no solo vicioso. Los pacientes, no solo las personas que van, también los funcionarios y desde todos los rangos. Sí, es todo un círculo vicioso. Los problemas que tenemos, mira, si en resumen, Cami, todos los problemas que tenemos en la ciudad son círculos viciosos. El transporte, el comercio ambulante, todo termina siendo un círculo que no... Pero a lo que también iba con el comentario es que aquí se veía una ciudad más ordenada, más limpia. Además, obviamente, de la belleza de su arquitectura, pero la sensación de la fotografía. Absolutamente. Comercio ambulante había en calle Caupolicán, que era la calle de la Vega, y por supuesto Carrera, las calles un poquito más periféricas, entre comillas, pero también hay un tema de fondo, que yo siempre apelo al sistema económico que nos tiene en estos momentos. Era una época donde no había delivery, no habían grandes supermercados, no habían grandes desperdicios, no se botaba tanta basura, hasta se botaba basura, y era bastante tóxico lo que se generaba en los incineradores, vertederos de la época, porque no todo lo que brilla es oro en este tipo de cosas. Pero claro, habían otras dinámicas dentro de la ciudad, otros actos dentro de la ciudad. No teníamos el capitalismo tan instalado como lo tenemos hoy, con este nivel de consumo. De consumo, que todo es desechable. O sea, el otro día veía en Instagram cómo estaban promocionando una tienda china en Santiago, donde antiguamente había una tienda Falabella que de 4 pisos en Providencia. Dejen de promocionar eso. O sea, si estamos hablando de todo ese tipo de comercios, venden cosas que van a terminar en la basura. Ropa, accesorios, todo termina en la basura. Bueno, tenemos otra imagen de el edificio, ¿cierto?, de la municipalidad. La municipalidad, década de 1960, el 21 de mayo, un terremoto en ese mismo año afecta a gran parte del país. Fueron varios terremotos, 21-22 de mayo. Y en el caso particular de Concepción, la municipalidad sufrió las consecuencias. Perdió el reloj, si se dan cuenta. Perdió completamente la cornisa. Ya afectó mucho más que el terremoto del 39. Ahora quedó paradito, sí.
Quedó paradito, tenía muchas fisuras internas, ¿sí? El edificio sufrió muchas consecuencias con el terremoto y comenzó a ser desalojado gradualmente durante la década del 60. Los almacenes como la farmacia Radium, la librería Espinosa, la óptica Schumi continuaron trabajando y el edificio fue utilizado para otros fines, como para salón de eventos. Ahí se hizo la convención de arquitectura del 63. Mucha gente me escribía en la página diciendo que fueron de niños a exposiciones de hobbies, de coleccionismo, cosas de esa naturaleza. O sea, no en el uso diario. No en el uso diario municipal, sino que era un uso principalmente esporádico. Y también surgieron voces que llamaban por un lado a demolerlo y otras voces que llamaban a defenderlo. Y fue un poco la dualidad que tuvo Concepción en la década del 60. La Universidad de Concepción, por ejemplo, había perdido el teatro en Barros con Orompeyo y un porcentaje de la población decía que quería demolerlo y otro porcentaje decía que quería salvarlo. Y eso un poco tema recursos, tema de no respetar el patrimonio o no considerarlo como un patrimonio. Todo al final, porque estamos en una era, años 60, en la cual no se hablaba de patrimonio como lo hablamos hoy. Hoy en día hay movimientos ciudadanos, la gente se expresa. Tenemos este espacio en la televisión, por ejemplo, fíjense, en esa época no se hablaba de ese tipo de cosas. Eso sí, habían voces que querían precisamente preservar firmas, se juntaban firmas, por supuesto. Escribían cartas al diario. De hecho, hay que recordar al profesor Carlos Oliver Schneider, autor del libro de oro de Concepción, que ya en la década del 40 había luchado para salvar la casa de O'Higgins, en calle O'Higgins, esquina Tucapel. ¿Okay? Pero bueno, eran voces muy puntuales que hablaban de la preservación. Que no fueron suficientes porque la demolición se llevó a cabo igual. El año 1968, o sea, hubo varios tira y afloja, pasó el año 67, el año 68 ya se demolió esto. ¿Y era técnicamente necesaria la demolición? Mira, yo me acuerdo de haber hablado con el señor Roberto Boicolea, el arquitecto, hace muchos años, y decía que, claro, o sea, el edificio tenía fisuras. Pero yo creo que con la tecnología que tenemos hoy, claramente este edificio se hubiese salvado. Porque de hecho costó demolerlo. Que sí quedó, claro. No fue una cosa que, digámoslo así, en 2 días se acabó la demolición, no. De hecho, esto es solo parte de los registros de la prensa de la época, porque es bastante triste ver las fotos. Porque primero sacan la cubierta que era metálica, cómo se despoja el edificio de todas sus capas, de todas sus pieles, hasta llegar al esqueleto y nos damos cuenta de todos los detalles interiores que tenía el salón, o una especie de balcón también que tenía. Entonces, claro, es un edificio que fue muy triste lo que ocurrió. Fue una situación bastante grave para Concepción de perder este tesoro. En paralelo se construyó el nuevo edificio municipal en O'Higgins con Rengo, que no es un mal edificio, a mi juicio es un edificio bastante particular, muy singular, muy correcto, muy acorde a los tiempos en los cuales se construyó, que claramente podría ser mejor mantenido, por supuesto que sí. Hay un tema ahí de cómo se mantiene su fachada, cómo se cuida ese edificio. Sí. Pero claro, yo creo que muchos penquistas quedaron con la imagen de su vieja municipalidad, una obra que claramente era la postal de Concepción, era como el punto de encuentro. Ya en esa época antigua de Barros con Aníbal Pinto, el punto de encuentro de la ciudad. Estaba leyendo, dice, el Comité Pro Recuperación del Solar Edilicio presentó a la Corte la ilegalidad del acuerdo de permuta del predio. Sí. Y ahí hablan del discutido edificio. O sea, había también un tema entre el municipio, no quería tampoco... Sí, absolutamente, sí, eso fue un tema que, bueno, es como una novela que ocurre ahí entre privados, por supuesto, los que compraron el terreno para hacer el siguiente edificio y también el mismo municipio de Concepción. Bueno, es una historia que lamentablemente llegó a su fin de esta manera, pero nosotros queríamos revivir de alguna manera en este espacio para recordar lo que fue también nuestra ciudad de Concepción. Absolutamente. No hay que olvidar, la memoria es importante. Gracias, Luis, como siempre. No, a ustedes. Nos vemos en la próxima y te seguimos ahí en Historia Arquitectónica CCP. Ahí está la información para que nos sigan también a través de nuestras redes sociales de Matinal Nuestra Casa, y a la vuelta a la pausa comercial seguimos con más.